el llamado vacío existencial es tal vez un espacio que tenemos que está en espera para recibir luz, que es una oportunidad para recibir más luz y que es algo que podemos cambiar la percepción de lo que puede ser negativo a una oportunidad para algo positivo. Muchas veces pasan cosas misteriosas en la vida. Hola amigos, aquí con nuestro segundo video del año 2026, enero del 2026. La semana pasada estuve hablando un poco sobre cuáles son nuestros planes. Queremos hacer unos videos un poco más cortos y llevar mensajes que sirvan, que sean prácticos, que nos ayuden en nuestras vidas, en lo personal, en todos los aspectos. Y como la masonería y la cábala tienen un mensaje bien bonito que nos puede ayudar a crecer como seres humanos. La masonería no es otra cosa que un proyecto piloto en la sociedad para que seamos mejor sociedad. Así que vamos a empezar. Vamos a hablar un poco hoy sobre un tema que afecta a muchas personas, que es el tema de la depresión, el tema de que muchas personas se sienten que tienen un vacío existencial y que no saben qué hacer con sus vidas, porque no saben, no tienen un norte, no tienen una idea, y es porque básicamente los velos que nos mantienen en la ignorancia no nos permiten ver una realidad, una realidad como estuve hablando en el pasado, una realidad de que tenemos grandes virtudes, pero que también tenemos unas áreas que tenemos que mejorar, unas áreas que se pueden llamar unas debilidades o unas áreas que son básicamente áreas debilidades que tenemos que mejorar, cosas que tenemos que reconocer en nosotros mismos que tenemos que mejorar. Y cuando vivimos un mundo en un velo donde no podemos entender, hay personas que entienden, que sí tienen la conciencia de que ya sea de que no están bien por alguna razón, por miedo no dan un paso, por miedo o por mantenerse en una zona de confort, pero sí son conscientes. Hay otras personas que no tienen conciencia alguna de que deben mejorar, o que tienen unos talentos o que tienen unas virtudes y que tienen el deber de desarrollar esos talentos y esas virtudes para ser mejores seres humanos, para con ellos mismos, para con la familia, para con la sociedad, para con todos los seres que están cercanos a ellos. Así que hablando un poco sobre este concepto de lo que es el vacío, primero que tenemos que entender es que un vacío no necesariamente es algo negativo, y vamos a explicarlo más adelante. Porque quiero que estos videos puedan de una manera u otra llevar un mensaje positivo sobre las enseñanzas que nos da la cábala, que nos da la masonería a la sociedad. Vamos a comenzar hablando desde el punto de vista de la cábala, de que la emanación que expliqué en mis videos anteriores, que surge en ese momento de la creación, se hablaba que se dividía en dos fuerzas principales, que eran las fuerzas densas y las fuerzas sutiles, y que las fuerzas sutiles le llamamos luz, por decirle un nombre, y que a las fuerzas densas se le podía llamar oscuridad, o se le podía llamar fuerzas femeninas, fuerzas masculinas. Nunca me ha gustado llamar las fuerzas masculinas o femeninas, porque se prestan para mala interpretación, ni tampoco como fuerzas positivas o negativas, porque las personas van a pensar que la que negativa es mala y que la positiva es la buena. Podemos entonces pensar que hay mejor llamarle fuerzas sutiles o expansivas y fuerzas densas. Que las fuerzas densas a nivel cosmogónico en la creación, pero a nivel personal existen en todo, como digo, en todos esos niveles. Voy a explicar algo, y siempre pongo el ejemplo de la taza. O sea, no sé si se acuerdan, en primeros videos estaba hablando de la taza de café y cómo entonces existe una vasija que en la cábala le llaman el clip, y esa vasija, por hacer un diagrama, recibe una luz, y esa luz
va llenando la vasija. Pero nosotros para poder recibir una cantidad de luz tenemos que tener una vasija. Esa vasija está vacía. Puede considerarlo o parecido a lo que es el vacío. El vacío que muchas personas a veces lo conocen como un vacío en un momento dado de su vida, un vacío existencial. Pero créanme que ese vacío es una oportunidad que nos está dando la vida para que entre luz en esta dirección y llene esa vasija. ¿Qué es lo que ocurre cuando esa luz entra a la vasija? Pues va a ocupar parte de la vasija. Lo que ocurre como siguiente paso es que si aprendemos a utilizar esta luz que entra a la vasija, nosotros podemos a través de esa luz construir una vasija aún más grande para recibir más luz. Y en este caso, pues entonces va a pasar esto. Voy a explicarlo aquí. Que la vasija va a coger esta luz que la va llenando y la va a utilizar para poder crecer como vasija. Y ahora esto que está aquí, esta luz que está aquí, va a hacer esto. ¿Qué hicimos aquí? Básicamente, la luz que recibimos la utilizamos para engrandecer la vasija. Y esta vasija ahora puede recibir más luz. ¿Cómo llevamos esto a nuestras vidas? A veces sentimos que estamos tristes o deprimidos o que la vida nos presenta unos retos y no sabemos lidiar con la situación. Y a veces es importante poder entender que lo que está entrando a nuestras vidas es luz. Aunque a veces puede ser a través del dolor o a través del conocimiento, o a través de leer un libro, a través de una experiencia, hay distintas maneras. Pero esa luz que entra podemos aprender a utilizarla para hacer de nuestra vasija, de nuestra capacidad receptora, una aún más grande para poder recibir más luz. En la masonería se habla mucho del tema de la luz y los hermanos masones en las reuniones nuestras mencionan o dicen yo quiero recibir más luz en masonería. Pero la pregunta es, ¿tienes una vasija lo suficientemente grande para recibir más luz? Y cuando hablamos de luz, hablamos de conocimiento, bendiciones, de todo tipo. Tenemos que aprender que para poder recibir más luz, tenemos que aprender a hacer que nuestra vasija sea más grande. También que cuando recibimos mucha luz, otra manera de recibir luz es que si tenemos nuestra vasija llena, tenemos que compartirla con otras personas, como el ejemplo que siempre daba de la taza de café. Porque al compartir nuestra luz con los demás, resulta que este espacio, esta luz que yo compartí con los demás, crea un espacio para yo poder recibir más luz, más bendiciones, más cosas positivas en la vida. Tenemos que entender que la depresión, el llamado vacío existencial, es tal vez un espacio que tenemos que está en espera para recibir luz, que es una oportunidad para recibir más luz y que es algo que podemos cambiar la percepción de lo que puede ser negativo a una oportunidad para algo positivo. Muchas veces pasan cosas misteriosas en la vida que nos ponen tristes o que nos ponen en una situación donde decimos
por qué me pasó esto a mí o por qué estoy pasando por esta situación. Mas, sin embargo, si aprendemos a cambiar esa percepción y que esas cosas que nos pasan en la vida son oportunidades, que ese supuesto vacío, que esa supuesta depresión, que ese supuesta, otras personas le llaman vacío existencial, es la oportunidad para que lleguen cosas positivas a través del conocimiento, a través de las bendiciones, a través de cosas bonitas que nos van a pasar, y que nosotros tenemos que trabajar con nuestra vasija, con nuestro receptor de luz para poder recibir más. La próxima vez que te sientas que estás triste, que te sientes deprimido, eso es normal, todas las personas nos sentimos en algún momento de la vida así. Trata de pensar que es una oportunidad para que llegue más luz a tu vida, para que tu vasija siga creciendo, para que sigas recibiendo bendiciones. Y cuando las recibas, comparte tus bendiciones, porque si no las compartes, no creas espacio para recibir más bendiciones. Es una luz, es una ley, debo decir. Todo lo que tenemos, cuando compartimos, pero a la misma vez, sin descuidarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestros seres queridos. No significa que ahora vamos a todo lo que tenemos lo damos, no. Tenemos una familia, tenemos unos seres queridos, nosotros tenemos unas necesidades que tenemos que cumplir, pero cuando nosotros recibimos y recibimos en abundancia, acuérdese de compartir esas bendiciones con otras personas, porque esa compartir esas bendiciones con otras personas va a permitir que recibamos más. Ese es mi corto mensaje en este video de hoy, mi segundo video de enero, con relación a las enseñanzas que nos da la masonería y la cábala. Muchas gracias. Adiós, amigos.